bien, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que van a estar viendo este programa, hablar de todo, pero cristianamente. Hoy quise con el hermano Salvador Sandoval, apologeta, quise llevarles adelante 9 clases, 9 sesiones sobre las Sagradas Escrituras. Cada miércoles, cada 8 días, cada miércoles, hemos tomado para que juntos vayamos aprendiendo cómo manejar las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, sean bienvenidos a cada uno de ustedes, los de nuestras redes sociales, tanto la red de Pedro como la de un servidor, hablar de todo cristianamente. Voy a comenzar con una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Amén. Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Y en tu espíritu todo se ha creado y renovará la faz de la tierra. Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que apreciemos rectamente todas las cosas con el mismo espíritu, gocemos siempre de tu consolación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, bienvenidos sean todos ustedes a mi programa, hablar de todo pero cristianamente. Hoy una vez más me encuentro con el hermano Salvador para que nos instruya, nos hable sobre las Sagradas Escrituras, ya que muchos de nosotros ignoramos de cómo se debe de utilizar la palabra de Dios, de cómo se debe utilizar las Sagradas Escrituras. Muchas veces en el Netflix, muchas veces en el YouTube, siempre distorsionan la palabra de Dios los grandes científicos. Y para comenzar con esta primera clase, que va a ser la introducción, quiero comenzar con esto. Dicen que en cierta ocasión, en la parte de Europa, iba un gran científico en el camión, en el urbano, iba sentadito, iba leyendo, este gran científico, y en una parada se sube un gran joven universitario de las mejores universidades de Europa, de gran prestigio. Y este joven empieza a ver a este viejito de 80 años y le pregunta, oiga, señor, ¿usted todavía cree en esta cosa? ¿Usted todavía cree en esta cosa? El señor simplemente no le dijo nada, lo estaba escuchando, y este joven universitario le decía, no, hombre, eso es para viejitos, eso es para los que no tienen tiempo, eso es para esto, para otro. No, ok. Cuando ya el gran científico se iba a bajar en la siguiente estación, agarra de su trajecito una tarjeta, se la da al joven y le dice este gran científico, cuando guste y desee, podemos charlar sobre las Sagradas Escrituras. El viejito se bajó y cuando el jovenazo vio la tarjeta, era el gran científico Alberto Steiner, gran científico, escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través de estas sesiones, de estas clases, nuestro gran apologeta de la gran ciudad de Guadalajara, Salvador Sandoval, el hermano Chavita, nos va a instruir. Hermano Salvador, tu micrófono, adelante. Hola, muy buenos días, buenas tardes, en el horario que estén, buenas noches, puede suceder. Pues sí, vamos a comentar con lo que es la palabra de Dios y queremos pues motivarlos a que la motiven. Me acordé ahorita, ya que habló de esta historia, tengo una historia muy, muy bonita de un sacerdote que va y visita a una familia. Y este sacerdote va y visita a la familia y pues lo invitan a cenar. Y terminando la cena, el sacerdote les dice, ¿tienen una Biblia? Vamos a estudiar la Biblia. Y saca la Biblia y empiezan a leer la Sagrada Escritura. Y entonces, bueno, pues así quedó. A los 6 meses, pues la mujer estaba muy molesta con el sacerdote, porque según eso, el día que había ido, se había robado una cuchara de plata.
una cuchara de plata, de la vajilla que tenía. Y pues habló con el sacerdote y, y habló y le dijo, ¿sabe qué? No voy a volverlo a invitar a mi casa porque se robó usted una cuchara de plata. Y entonces le preguntó, le preguntó el sacerdote, oiga, pues, ¿por qué me está acusando? Yo no robé nada. No, sí. Le dije, ¿me puede invitar a su casa? Dijo, no, invíteme, por favor. Bueno, está bien, lo voy a invitar. Y fue a su casa. Y entonces le dije, ¿cuánto tiempo tiene usted que no lee la Biblia? No, yo la leo seguido. ¿Está segura? Sí. Ok, ¿se acuerda usted del día que vine a cenar? Sí. ¿Dónde está la Biblia que estamos leyendo? ¿Y eso qué tiene que ver? Yo lo que quiero es que me regrese la cuchara de plata. Por eso, tráigame su Biblia. Y entonces la mujer le trajo la Biblia y la abrió y entonces estaba la cuchara de plata adentro de la Sagrada Escritura. Y le dijo, usted es una mentirosa. Si usted me acusa de ladrón, usted es una mentirosa porque usted dice que lee seguido la Biblia. Si hubiera leído seguido la Biblia, hubiera encontrado su cuchara de plata. Por lo tanto, usted es la que no ha leído la Sagrada Escritura. ¿Qué voy con esto? De que a veces nosotros los católicos no nos gusta leer la Sagrada Escritura. Fíjense, hay un dato interesante que vi el otro día de una universidad en Estados Unidos, no me acuerdo qué universidad es, pero esta universidad, esta universidad, pues dice que las personas ven alrededor de 250 veces el celular. Yo se pregunté ahorita a la audiencia, cuántas personas, ven el celular al día? Pues van a decir, no, pues poquitas, pero no, hoy en día la gente ve mucho el celular. Y si yo les preguntara cuántas personas tienen celular, todas tienen celular. ¿Cuántos lo ven? Todos lo ven. Mínimo para la hora, mínimo para, pues no sé, para ver música, para lo que sea. Pero la pregunta es, ¿cuántas personas tienen Biblia en su casa? ¿Y cuántas personas la leen? No puedo creer que este aparatito, ya se lo llevaron, que este aparatito tenga más importancia que la Sagrada Escritura. ¿Sí? Imagínense, le voy a hacer un detalle. La Sagrada Escritura dice la palabra de Dios que nos da vida eterna. En cambio, lo que vemos, pues no nos da vida eterna. Me quiero acordar de un salmo, creo que es el Salmo 103, si no mal recuerdo, donde dice ahí claramente, creo que es el verso 3 también, dice, oh Dios, que no entren a mi casa el mentiroso. Déjenme ver si yo también la tengo la Sagrada Escritura aquí y vamos a ver si lo podemos ubicar. Biblia latinoamericana, ahorita lo voy a poner aquí en la pantalla. Salmo 103, 101, 103. Quiero que pensar que es el 100. A ver, 101. Es Salmo 101. Salmo 101. Vamos a ver si lo puedo. 101, verso 3. Y vamos a ver si lo puedo. Ahí está. Estamos utilizando, mire, ¿dónde estás? Escucho. Hey, aquí dice en el versículo 3, que nada tendré en mi vista que pueda ser malvado. Pero en el verso 7 dice, no morará en mi casa el que trama engaño, el que anda con mentira, no comparezca en mi presencia. Palabra de Dios. Qué curioso que nosotros dejamos entrar a nuestra casa al malvado y al mentiroso. Fíjese, padre, que el otro día alguien comentaba en una cuestión familiar, unas pláticas familiares, decía, ¿usted sería capaz de dejar entrar a un extraño a su casa, uno de la calle que entrara a su casa y que se metiera al cuarto con sus hijos? Entonces, en ese momento dijo la persona, pues no. Dice, pues lo que están haciendo, porque el celular y la televisión son extraños que están educando a tus hijos. Entonces, hoy en día, yo pienso que la Sagrada Escritura tiene que tomar un lugar muy importante,
Fíjese, padre, que en el Salmo 119, verso 9, dice aquí, ¿cómo el joven purificará su camino? Basta que observe tu palabra. ¿Sí? Ahí dice, basta que observe tu palabra. ¿Sí? Y en el verso 11 dice, escondí en mi corazón tu palabra para no pecar contra ti. Son dos versículos que a mí me gustan mucho leer, que me llaman siempre la atención. ¿Cómo hoy buscamos cómo el joven puede mantenerse limpio de adicciones? ¿Cómo puede el joven mantenerse limpio de la inmoralidad sexual? ¿Cómo puede el joven puede mantenerse limpio de aún del celular? Y dice aquí, basta con que observe tu palabra. Claro, claro. Y dice ahí en el otro versículo del Salmo, en el verso 11, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que tener una cuestión muy arraigada de la Sagrada Escritura. Fíjate, Salvador, es importante lo que tú estás diciendo, que en esta introducción de las Sagradas Escrituras, que muchas veces la más tenida en casa es la Sagrada Biblia, las Sagradas Escrituras, pero la menos leída. Muchos de Sí. nosotros en nuestra casa tenemos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, pero ahí la tenemos como si fuera almohada, o si estuviera ya arrumbada en el librero. No, la palabra de Dios es para leerla, para escudriñarla, para releerla. Y cuando yo era estudiante en México con el gran doctor en Sagradas Escrituras, el doctor Carlos Junco de la Garza, tiene varios libros, Escucha Israel. En ese Shema. nos da la pauta para comenzar a leer las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, en esta introducción vamos a ver cómo está compuesta las Sagradas Escrituras, cómo hay que manejarla, también cómo hay que interpretarla, porque muchos podemos caer en la parte de protestantes o de secta, ¿verdad? Entonces, Chavita, creo que es importante que nos demos cuenta a nuestros seguidores de nuestra plataforma Red de Pedro y en el hablar de todo, pero cristianamente, que nos demos cuenta que la Biblia es un libro, es una biblioteca, como tú lo vas a ir desarrollando, biblioteca, un conjunto de libros que está en nuestra casa, que está en tu coche, que está en la oficina, que está donde quiera que sea. Yo admiro a los hermanos separados, ahí yo les doy el punto a favor de que ellos sí profundizan, sí leen la palabra de Dios. Claro, a su modo de pensar, ¿verdad? A su modo de sentir. Si así fuéramos los católicos, interesante, tuviéramos un gran conocimiento de las Sagradas Escrituras. Adelante, Salvador. Ok, fíjense, padre, que nosotros los católicos tenemos 3 altares. Cuando vamos a misa tenemos 3 altares. Y hay veces que pensamos que el altar es el retablo o el sagrario. No, para mí en lo personal, el altar es donde Dios se manifiesta. El altar es donde se adorna. El altar es donde se puede besar a Dios. Y hay 3. Y hacemos referencia también a recordar nuestro bautismo con él. Por ejemplo, hay un altar que se llama el ambón. No es un atril. Ahí no se leen las peticiones, ahí no se ven los avisos. El atril es una cosa que debe estar abajo del presbiterio, de la parte alta del lugar, pero el ambón es el lugar de la lectura, de la palabra de Dios. Los judíos tienen como parte importante lo que llamamos la Torá, o sea, el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, lo vamos a ver después. Y tienen el mismo trato como los católicos tenemos el trato hacia la Sagrada Eucaristía. Es curioso. La tienen como en un sagrario en la parte de atrás. Pero el ambón es donde ellos la leen. El niño, en vez de hacer la primera comunión, en el Bar Mitzvah, él lee la Sagrada Escritura. Ese es el primer altar. El segundo altar es el que nosotros llamamos la mesa o el altar de la Eucaristía, donde el sacerdote se convierte en víctima, el sacerdote se convierte, el altar se convierte en Cristo, el sacerdote es Cristo, la víctima o la ofrenda es Cristo, la hostia es Cristo. Entonces, curiosamente, el sacerdote cuando llega a la celebración, lo primero que hace es besar ese altar. Cuando acaba de leer el evangelio,
en el ambón, él besa el evangelio, dando a entender que es Cristo ahí, Cristo palabra, acá Cristo sacerdote, Cristo ofrenda, Cristo víctima, Cristo Eucaristía. Fíjate, Chavita, que en todos los altares católicos, en todos los altares católicos hay reliquias de algunos mártires, de algunos santos, ¿eh? Por eso el sacerdote hace la reverencia y besa el altar, porque está besando ese lugar sagrado. Solamente el único sacerdote es el que puede presidir en el altar el sacrificio de la Eucaristía. Por eso besa el altar, porque está besando, representa a un mártir, algún santo, un huesito o algo. Pero todo altar católico romano tiene que tener esa reliquia. Debe tener. Hay muchos lugares que no lo tienen todavía. Debe tener. Más los altares antiguos tenían lo que se llamaba el ara. El ara es un pedacito así como de mármol hueco donde le ponían ahí la reliquia. Hoy en día, padre, fíjese que lo están poniendo al pie del altar. Ya no está arriba, sino al pie del altar. Eso es una cosa que estaba viendo en la cuestión litúrgica. Y el tercer altar es la sede, donde se sienta el sacerdote. Y ahí tenemos a los tres: Cristo profeta en el ambón, Cristo sacerdote en la mesa del altar y Cristo rey, aunque la sede no es un trono. Y lo curioso del caso es que también se besa, pero no se besa la silla o la sede, se besa al sacerdote, porque lo que es el sacerdocio, ¿sí? Tanto del pueblo de Dios como el sacerdocio ministerial, el sacerdocio común. Entonces, pero vamos a enfocarnos en la Biblia, cuestión profética. Ese libro de la palabra de Dios, ese libro, mire, a mí me emociona cuando el sacerdote lee el evangelio y es curioso que él lo hace en la persona de Cristo. Por supuesto. ¿Sí? Él lo hace. Ningún laico. Yo cuando me subo, me toca hacer una celebración de la palabra como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Yo no puedo decir, el Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio, proclamarlo. No puedo hacer eso. Lo único que puedo hacer es, hermanos, vamos a escuchar la palabra, el Evangelio fulano de tal, pero no puedo proclamarlo, porque yo no soy el sacerdote, pero sí soy uno entre toda el pueblo, entre toda la comunidad. Y a mí me goza porque imagínense la palabra de Dios celebrada. Por eso, fíjese, el ambón debe de tener un mantel, un adorno de tela ahí, dando a entender que es un alimento. Tiene que tener flores, porque da a entender ese Dios amoroso entre nosotros. ¿Y por qué no? Cuando los acólitos se acercan a que el sacerdote lea el evangelio, llevan los ciriales porque es Cristo que es la luz. Claro. La palabra de Dios. Fíjese, padre, le voy a decir una cosa. Vamos a ver. ¿Sabía usted que muchas personas que van a misa, alimentan demonios? Por supuesto. ¿Y sabe por qué? Ahorita lo voy a decir un poquito, le voy a dar una explicación. Usted ya lo sabe, pero la gente quizás no. En la Biblia, en el capítulo 13 de déjame ver si lo puedo presentar. En el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, dice claramente que Jesús enseñó la parábola del sembrador. Y dice aquí en Mateo 13:4, que mientras sembraba unos granos cayeron a lo largo del camino y vinieron las aves y se los comieron. Pero pues eso no nos da a entender muchas cosas, simplemente dice que cayó al lado del camino. Pero en el verso 19 Jesús trata de dar una explicación de ello. Y fíjese lo que dice aquí, a mí me llama la atención y me pone a temblar. Dice, da explicación y dice, escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. Entonces, yo a veces me imagino, fíjese, esta palabra, la interiorización, tiene una connotación de varios sinónimos en el griego y es
quien no la profundiza, quien no la examina, quien no la entiende, quien no la busca, quien no la ama, en cierta manera, lo que da a entender ahí es aquellas personas que van a misa, pero no le ponen atención. Y curiosamente dice que son como las aves del cielo, los demonios, que vienen y se llevan o se comen la palabra de Dios. Yo pienso que muchos católicos tienen a los demonios bien gorditos, porque van a misa, pero no interiorizan la palabra de Dios, no están atentos a la palabra de Dios. Entonces, imagínense, yo digo que a veces así sucede, ¿verdad? Ojalá Dios quiera que no. Fíjese que San Juan Bosco decía que para cuando uno va a misa, debería de ponerse agua bendita en la frente para que el demonio no interfiera o no, pues sí, no hubiera una interrupción en la cuestión, porque somos muy fácil de distraernos en misa. Sí, yo tengo un detalle muy curioso que a veces oigo la palabra de Dios y la empiezo a repetir y mi esposa a veces me da un codazo y me dijo, hey, bájale, bájale, pero es inconsciente, a veces lo hago así inconscientemente, no sé por qué, Es que eres pero diácono permanente. padre, no me clericalizo todavía porque luego después me salen problemas. No, soy laico todavía, bautizado y trato de vivir mi bautismo, padre. Entonces, yo creo que les quiero entender que cuando vayan a escuchar la palabra de Dios en la liturgia, traten de entenderla, de buscarla, de asimilarla, de profundizarla. Fíjense, otra de las cosas, la palabra de Dios nos unifica a toda la iglesia. Donde quiera que vayamos, es la misma lectura en inglés, en español, y nos unifica. En hebreo, Deberíamos, en arameo, en en latín, arameo. en alemán, en francés, en italiano. Y la iglesia nos pide que oremos con ella, con la palabra del día de hoy. Estamos viendo lo de la Pascua, lo de la resurrección, pero qué bonito sería que las personas entendieran eso. Yo hubo un caso de una persona de un grupo de oración que dijo, no, es que yo tenían que poner citas bíblicas, porque siempre tenemos que repetir la de la misa. Perdóname, pero es que es lo que nos unifica en la iglesia, somos un solo cuerpo, somos un solo ser. Entonces, la palabra de Dios es importante y como decía hace rato usted, hay veces que los protestantes, y puedo decir los Jehová Witness, los testigos de Jehová, los mormones, niños se saben mejor la Sagrada Escritura que un católico, cuando un católico debería de aprenderla, asimilarla. Yo tengo a veces unos estudios ahí que doy a mis compañeros para que ellos puedan memorizar citas bíblicas, pero no es nomás memorizarlas. Una vez una persona se acercó conmigo, padre, y de esa gente que malosa, ¿no? Y luego me dice, tú te sabes toda la Biblia, ¿y de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Dice, si deberíamos de practicarla y que sabe que, y yo le dije, tienes toda la razón, pero ¿y cómo la vas a practicar si no la sabes? Entonces, Pues yo sí, cuando compartimos las enseñanzas de sacramentos y todo, hago un pequeño sondeo sobre cuántos se saben los mandamientos. Y es triste y lamentable que no se saben ni los mandamientos y menos en orden. Y les pregunto, a ver, ¿cuál es el séptimo mandamiento, el octavo mandamiento? Y me patinan, me los recorren todos, están como los niños cuando les preguntan las tablas, empiezan del uno por dos, hasta que llegan a la que más o menos puede ser. Y todavía titubean. Yo digo, si no se lo saben, ¿cómo lo practican? Igualmente, si no conocen la Sagrada Escritura, ¿cómo la practican? ¿Cómo? Entonces, yo me urge, o sea, me siento incómodo a veces de católicos que no buscan la palabra de Dios. Compran todo, tienen celular, como decíamos hace rato, pero no quieren ni leer la Sagrada Escritura. ¿Cómo usted? bueno, pues es el momento que tenemos que precisamente, es este curso de clases de Biblia para que entendamos y comprendamos lo que vamos a entender y lo que vamos a asimilar a través de las Sagradas Escrituras. Por eso, como se dice, la más vendida, es la más vendida, pero la menos leída. Es la más vendida, pero la menos leída. Y hay un sacerdote jesuita, el padre Jorge Loring, que tiene un libro para salvarte. Él habla de esto,
que esa palabra de Dios es la más vendida, pero la menos leída, ¿no? Ojalá y que con estas clases que vamos a ir viendo, tú te inspires, te ayudes, te entiendas, comprendas, y tratamos de aprender sobre las Sagradas Escrituras. Chavita, Sí. para no más preámbulo, ¿qué es la Sagrada Escritura o la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Bueno, pues si a mí me preguntaran qué es la Biblia, yo primero lo que tendría que hablar es qué es la revelación. La iglesia en el Concilio Vaticano II tiene un documento, ¿cómo se llaman? Una constitución que se llama Dei Verbum y dice que hay tres fuentes de revelación. Es Dios que se manifiesta. Una de ellas, que es la tradición, la otra es la tradición escrita, bueno, la tradición oral, la tradición escrita y el magisterio. Son las tres fuentes donde Dios se manifiesta. Si a mí me preguntaran qué es la Biblia, es la recopilación de los hechos, palabras de Dios del Antiguo Testamento, de Jesús en el Nuevo Testamento, del Espíritu Santo ya en el Nuevo Testamento, que tratan de ayudar al hombre a esa economía de la salvación, de llevarlo hacia esa salvación, a ese puerto seguro. San Pablo llega a decir que tengan el conocimiento de todo el consejo de Dios, dice San Pablo, que lean todo el consejo de Dios. Entonces, la Sagrada Escritura, ¿qué es? Es el conjunto de libros inspirados por Dios. En un lapso alrededor de 1500 años que se escribió con un solo sentido, pero en diferentes géneros literarios, diferentes historias, pero en un solo sentido. Y aparte de eso, con alrededor de 45 a 50 escritores o agiógrafos que fueron inspirados por Dios para escribir la Sagrada Escritura. Y es también mi historia personal, porque conforme la voy leyendo, como que mi vida se ve reflejada en la Sagrada Escritura, más bien la Escritura se refleja en mi persona y es especialmente para salvarme. ¿Cuál es el objetivo principal de la Sagrada Escritura? Jesucristo. Culmen de la vida, culmen de la Sagrada Escritura, Jesucristo. Tanto preparación en el Antiguo Testamento para su venida, como para la culminación que viene siendo en la parucía, que viene siendo ese Cristo. Entonces, toda la Biblia es Cristo. Hay hasta ¿cómo se le llama? Una reflexión de unas personas que empiezan con el Génesis y empiezan a decir, ¿dónde está Cristo? Si yo me preguntaran, si me dijeran, oye Salvador, haz una letanía, yo pondría los libros de la Biblia, porque cada libro de la Biblia para mí es Jesucristo. En diferente cara, podríamos decirlo, en diferente acción, en el Génesis es el Dios creador, ahí está Jesucristo. En el Apocalipsis es el Dios consumador. En los evangelios ese Jesús hecho carne. En Hechos ese Jesús que es transmitido por medio del Espíritu Santo en los apóstoles. En las cartas que son los consejos de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Cada uno de los libros es Jesucristo. Para mí en lo personal es Jesucristo. Por muchos años la gente no podía tocar lo sagrado, especialmente la Eucaristía, y todavía, y qué bueno, porque solamente, decía Santo Tomás de Aquino, que solamente los ungidos pueden tocar el cuerpo de Cristo, pero yo difiero de él un poquito porque los diáconos no están ungidos en las manos y lo distribuyen. Entonces, hoy en día hay gente que está en contra de los ministros extraordinarios. No me quiero meter en polémicas, pero lo que voy es esto. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha permitido un poquito más de que la gente tenga en su casa la Sagrada Escritura. Creo que es importante eso, Chavita, de cómo vas desarrollando este tema, ¿verdad? Esta primera clase, la Biblia, inspiración que Dios da a través del Espíritu Santo a geógrafos, escritores inspirados para que transmitan lo que Dios en su primer momento en el Antiguo Testamento dijo, porque vamos a verlo más adelante, en Hebreos dice que nuestro Padre Dios habló en el Antiguo a través de los profetas, pero en los tiempos de hoy
habla a través de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y hoy lo escuchamos en el Evangelio de los discípulos de Maús, que iban tristes, iban sin esperanza, sin luz, y se les empareja Jesús. ¿Y qué dice? Que ustedes son los primeritos que no saben que esto y esto y esto y esto. Y ya cuando dice, con razón nuestro corazón ardía cuando nos hablaba de nuestros antepasados de la antigua ley, como lo hizo en la fracción del pan en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es interesante que nos demos cuenta, chavita, cómo nosotros nos tenemos que empapar de la palabra de Dios a través de las inspiraciones, pero ante todo, como lo dice la ley Vermo, a través de la revelación divina, ¿no? Entonces, ahí entendamos lo que Dios quiere para ti, lo que Dios quiere para nosotros a través de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Después vamos a hablar un poquito en esta introducción sobre los tres tipos, griego, hebreo y arameo. Escrita la palabra. Adelante. Padre, deme chance de dar un pequeño consejo a las personas, pero este consejo me gustaría en cierta manera, pues ya por el tiempo que tenemos, que ya casi se nos termina, me gustaría que la Sagrada Escritura la respetáramos, la personalizáramos y le diéramos el lugar que corresponde. Nosotros, bueno, no sé, a mí en lo personal, como le decía hace rato, la iglesia nos ha dado la autorización o la validez de poder tener la Biblia en la casa. Antes se pedía permiso al confesor y no es porque estuviera prohibida, eso es un error que la gente mete y los protestantes, es que la iglesia prohibía que se leyera la Biblia. No, se prohíbe la interpretación y está prohibida la interpretación particular. Entonces el sacerdote lo que hacía era autorizar a una persona porque tenía ya algo de conocimiento o sabía leer. Mis abuelos no sabían leer, de los 4 que tengo, creo que nomás uno o máximo creo que otro tenían conocimientos de lectura. Mis padres tenían hasta 6º año de primaria. Entonces, ¿cómo la iglesia va a depositar en una persona una Sagrada Escritura que es un poquito tan sencilla y tan compleja a la vez para interpretarla? Entonces la iglesia dijo, no. Pero hoy en día los tiempos han cambiado y la iglesia ha dicho, claro, es necesario. Pero el consejo bien, es este, chavita, padre. ¿Cómo está compuesta la Sagrada Escritura? ¿Cuántos libros contiene la Sagrada Escritura? Me gustaría más bien en el otro, pero como guste, si quieren compartir una vez para que la gente se vaya inspirando para poderla estar en esta bellísima clase. Ok, vamos a ver dónde estoy. A grandes rasgos, ¿eh? A grandes rasgos. Para dejar inquieto a la gente y que se comience. Son 73 libros. Perfecto. Alrededor de 46 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Pues es la estructura que tiene la Sagrada Escritura y es bueno, es justo que yo les voy a pedir que las personas se los aprendan de memoria. Esa es una. Le decía de los consejos, padre, por favor, la gente debe aprender a respetar la Sagrada Escritura, no poner cosas encima, no meterle dinero adentro, no destruyen la Sagrada Escritura porque la encuadernación es muy sencilla, entonces no poner cosas encima. Hay gente que piensa que es otro libro más. No es otro libro más. Tener que tener un lugar especial en nuestras casas, como una cosa, yo no lo llamaría bendita, sagrada, ¿sí? Pero esos 73 libros están divididos en 2 partes, Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es lo básico. Las partes más importantes, el Evangelio. Si me preguntan, ¿cuál es la parte más importante de la Sagrada Escritura? Los Evangelios, porque de ahí vas a entender, es la llave para entender toda la demás Sagrada Escritura. Si no entiendes los Evangelios, te va a costar mucho trabajo entender lo demás. Hay gente que se agarra leyendo el Génesis, y los 2 libros más complicados de la Biblia son 2, Apocalipsis y Génesis. Entonces, si no entiendes el Evangelio, no vas a poder entender lo demás. Entonces, dice la carta a los Corintios, capítulo 3, verso 14, dice San Pablo, y los judíos día con día leen la Sagrada Escritura y no la entienden porque hay un velo que está cubierto sobre de ella. Pero el que tiene a Cristo, el velo es corrido. Entonces, lo primero es que las personas entiendan a Cristo, el Evangelio,
su muerte, su resurrección, sus enseñanzas, para poder entender otros libros. Porque hay gente que lo lee como si fuera una novela y empieza desde el primero, desde el Génesis, y lleva un orden, y en vez de ayudarle, se va a confundir, se va a confundir. Entonces hay que tener una disciplina para leerla y no es en ese orden. Claro que sí. Fíjate, Chavita, ya para ir terminando y cerrando la primera sesión, la primera clase, muchos me han preguntado, yo no entiendo, yo no comprendo si lo que pasó en las Sagradas Escrituras fue real. Por eso me cuestiono y me pregunto si realmente lo que pasó aquí, lo que se escribió aquí en las Sagradas Escrituras es real. Yo muchas veces, porque eso lo aprendimos de nuestros maestros de Sagradas Escrituras, yo llevé 4 años, fíjate, 4 años de Sagradas Escrituras en la Universidad Pontificia de México, la mejor universidad de México a nivel católico. 4 años. Y en los 4 años, en 3 años me dio el mismo maestro, el padre Carlos Junco de la Garza, doctor en Sagradas Escrituras, por la Jerusalén de Roma, la Universidad de Jerusalén, en Jerusalén, un fregonazo de sacerdote en las Sagradas Escrituras, tan grave, varios sacerdotes que no los quiero mencionar, pero sí me recuerdo el padre Carlos Junco de la Garza, excelente sacerdote en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, él nos decía esto, más allá, no simplemente la lean por leerla, subrayenla, escríbanle, sientan realmente que es Dios que nos está hablando, porque es una carta de Dios a los hombres, es una carta de Dios a los hombres, y si es una carta de Dios a los hombres, entonces la tenemos que abrir con delicadeza y leerla, amarla, sentirla, porque esa es Y la un besito, y hay un que tener beso las caras abiertas, en nuestras casas Así es. tenemos que tenerla abierta y la tenemos cerrada, porque es la misma palabra del Antiguo y el Nuevo Testamento, como tú lo has mencionado, esas dos partes que se escriben. Por lo tanto, Chavita, ¿qué les sugieres a nuestros lectores, nuestros visores en el YouTube, en tu plataforma, la Red de Pedro, y en mi plataforma, Hablar de Todo pero Cristianamente? ¿Qué les sugieres para cerrar esta primera sesión? Ok, número 1, que tengan su propia Biblia, porque hablamos de Biblia y no la tienen. 2, no la tengan en el celular nomás, porque en el celular no la podemos besar. 3, que la personalicen, que la hagan propia, que le pongan signos y símbolos, un buen bonito forro, mandarlo a hacer de piel especial o comprarlo, ponerle detallitos. Ya después le voy a platicar lo que hacen unas personas con la Sagrada Escritura hoy en día, pero hay personalizarla, tener disciplina de leerla diario, ¿sí? Ponerla en un lugar especial en la casa, no como amuleto, sino como decir, Dios, háblanos. Yo es lo que le aconsejaría a las personas, Bueno, que la pues adelante. personalizaran y que la leyeran, sí. Bueno, pues de antemano le agradecemos al hermano Chalavita Salvador por esta primera clase, esta primera sesión. Es algo sencillito, no piense que es profundo, es algo sencillito porque mucha gente aún no está instruida en la palabra de Dios. Y yo quiero que durante estos 9 miércoles de Pentecostés, perdón, de Pascua, nosotros nos llevemos algo, así como los discípulos se reúnen, dice los Hechos de los Apóstoles, se reúnen en comunidad para orar, para la fracción del pan y para la escucha de la palabra. Interesante, interesante. Por lo tanto, Demasiado, muy bueno. ánimo. Ánimo. Me emociono, me emociono. Recuerden su plataforma de Salvador, el hermano Salvador, la red de Pedro. Mi plataforma, Hablar de Todo pero Cristianamente, para que nos den like, suscribirse a las dos plataformas, suscribirse, hacer sus comentarios y compartir, que es lo más importante. Compartan a todos aquellos hombres y mujeres del siglo XXI para que aprendamos a manejar la Biblia. Hermano Salvador, te agradezco una vez más por la gran oportunidad Gracias que me a usted, brinda, padre. el aprender, el enseñar las cosas de Dios. Nos vemos hasta el próximo video. Dios los bendiga en nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Amén. Bendiciones. Dios los bendiga.